me alegro que se haya planteado justo para estos días este tema. Surgió también de las charlas con MikroTik México, el tema de las VPNs, ¿sí? Que son tan importantes en este tiempo con el auge del teletrabajo. Sin duda todo el mundo está pasándose a teletrabajo y enfrentémoslo, es un paradigma que nos va a acompañar permanentemente, ¿sí? El mundo está cambiando ahora drásticamente y tenemos que adaptarnos a ese cambio, producir brutales diferencias culturales en cómo veníamos procediendo en nuestro día a día, en nuestra vida. Así que las VPNs van a ser la pieza fundamental. Estamos en el grupo WhatsApp, recién les mostraba el link del grupo WhatsApp. Ténganme al tanto si se llega a escuchar mal o me llegan a ver mal o de última directamente anulo la cámara y nos limitamos a la pantalla y el audio. ¿Estamos? Vamos a dar comienzo entonces a este webinar. Como de costumbre, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por la confianza, por generar esta comunidad tan cálida y tan cercana que nos permite sentirnos como amigos sin serlo, ¿sí? Está claro que somos colegas, pero con un nivel de confianza, como compartí hace unos días con un colega, Adrián, de México, un nivel de confianza por encima de cualquier otra variable. Así que muchas gracias por estar acá. Como de costumbre, estoy dispuesto en estos grupos WhatsApp, en mi teléfono, para cualquier idea, cualquier sugerencia, cualquier crítica, cualquier propuesta para seguir construyendo esto que nos reúne, que nos apasiona y que nos permite hacerle tanto bien a la sociedad. Entonces vamos a empezar con este webinar de VPNs en MikroTik. Bueno, como siempre, objetivos de Optimix Networks. Nosotros somos un equipo de consultores liderados por quien les habla, que desarrolla la guía estratégica e intelectual de redes. Eso quiere decir que nuestra actividad sobre los desarrollos que impulsamos no está asociado a un soporte o a una tarea de último nivel o de atención al público, sino de guía y transmisión de conocimiento, ¿sí? Vamos a quitar la cámara entonces. El objetivo es transmitir el conocimiento, el objetivo es que las redes para las cuales trabajamos crezcan y eso implica crecer con independencia. O sea, eso implica desarrollarse con independencia. Crecer, si es a través de un sometimiento, termina siendo una anestesia transitoria, ¿sí? En cambio, con la transmisión de conocimiento logramos que todos los proyectos crezcan de forma fértil y autónoma. Entonces, ese es Networks y por eso desarrollamos estos entrenamientos con los cuales intentamos producir el crecimiento de las redes, el crecimiento de los proyectos, el crecimiento de nuestra industria. ¿Sí? Sí, correcto, a los que están en el webinar ya está corriendo, la imagen ya está visible, así que recarguen sus páginas. Cuando termine el webinar les voy a compartir este documento para que lo puedan leer tranquilos. Así que por ahora seguimos con la charla. Permítanme que se vea otro mate. Y damos comienzo. Introducción. Bueno. Excelente, Juan, gracias. Introducción. Los túneles permiten virtualizar la ubicación lógica de un cliente. En la WAN o en la LAN del router de servicio, adquiriendo una IP de cualquiera de los dos lados. En el cliente y en el servidor, los túneles se presentan como interfaces virtuales que en algunos casos pueden bridgearse, como PPTP y L2TP al usar BCP, y en otros casos está forzado a operar por ruteo. Entonces, recordemos que yo tengo un router en algún lugar del mundo al cual estoy conectado con mi computadora y accedo a Internet. Y tengo otro router en otro lugar del mundo que también tiene Internet, al cual
está conectado mediante un switch, por ejemplo, los servidores de la empresa o las cámaras de la empresa. ¿Sí? A través de la conexión VPN, yo voy a hacer que mi computadora se virtualice. A través de la conexión VPN, yo voy a hacer que mi computadora se virtualice en la LAN de mi empresa para que tenga visibilidad directa o local de los recursos que están en la empresa. Entonces acá tenemos a la izquierda, ¿sí?, en verde, tenemos nuestro hogar y a la derecha, en rojo, tenemos la empresa. A través de la VPN vamos a lograr virtualizarnos. Ahora, el concepto VPN, el concepto tunelizado, implica encapsulamiento de tráfico, implica un planteo más complejo y más potente, que es el hecho de que cuando yo me conecto a este router de la empresa, que tiene internet de un lado y tiene el switch con mi servidor del otro, yo puedo virtualizar a mi computadora como conectada a la LAN o como conectada a la WAN. ¿Qué quiere decir esto? Uy, qué fea que me quedó esa última computadora. ¿Qué quiere decir esto? Que mi computadora puede tomar una IP privada de la LAN o puede tomar una IP pública de la WAN. ¿Sí? El encapsulamiento, conceptualmente asociado a las VPNs, lo que produce es que yo me virtualizo adentro del router y por ende puedo luego ser ubicado, lógicamente, en cualquiera de los dos lados, en la WAN o en la LAN. ¿Por qué? Porque la dirección IP va a estar asociado a lo que se llama un direccionamiento /32. Y ese direccionamiento /32 me permite a mí virtualizarme en cualquiera de los dos lados. Vamos a verificar si el acceso a internet acá estamos bien. Perfecto, estamos bien. Sí. Puede ser que haya habido una pequeña interrupción, así que voy a repetir algunas cositas. Lo que les decía es que cuando nosotros planteamos la VPN, cuando planteamos esta funcionalidad que implica el encapsulamiento del tráfico, nos podemos virtualizar, como muestro en el dibujo, del lado LAN o del lado WAN. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos virtualizamos en realidad adentro del router. Acá es a donde vamos a aterrizar, adentro del router, cuando establezcamos la conexión. Entonces, encapsulamiento es la expresión genérica, VPN es la expresión típica de una conexión laboral. ¿Sí? Cuando nos conectamos desde nuestra computadora, desde Windows, y establecemos esa conexión que nos permite virtualizarnos en la empresa, que sería la situación de acá. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir profundizando este concepto. En el cliente y en el servidor, VPN o de túnel, los túneles se presentan como interfaces virtuales que en algunos casos pueden bridgearse y en otros están forzados a operar por ruteo. El protocolo PPPoE es una de las técnicas del tunelizado. Entonces fíjense que ahora estoy usando otra palabra, no estoy usando la palabra VPN, estoy usando tunelizado. ¿Sí? Es un tipo de encapsulamiento que nos permite conectar router y tomar IP. El protocolo PPPoE se caracteriza por utilizarse cuando el cliente no tiene IP. O sea que es un encapsulamiento, una virtualización, cuando un dispositivo aún no consiguió tener una dirección IP. Claro, típicamente cuando hablamos de VPNs, hablamos de conectarnos a un servidor VPN, que eso implica conectarnos a una IP pública. Cuando usamos PPPoE, ni siquiera tenemos una IP. O sea que el PPPoE, en realidad, es un tipo de DHCP autenticado.
¿sí? El PPPoE surge de punto a punto sobre Ethernet, se utiliza para controlar las conexiones de clientes DSL o redes brilladas, brindando IP como un DHCP autenticado por nombre y clave. MikroTik Router OS puede proveer PPPoE Client o PPPoE Server. En los proveedores de Internet simplifica la asignación de IPs públicas a los usuarios y es exitoso evitando la denegación de servicio por típica contaminación de DHCP y otros problemas que hay en las redes capa 2. Puede convivir en una misma interfaz con servidores de DHCP o con servidores PPP, o sea, VPNs. Entonces, ¿por qué comento este asunto del PPPoE? Porque cuando nosotros vamos a un router MikroTik, vemos que el menú PPP incluye los servidores PPPoE e incluye las VPNs. Acá tenemos los distintos tipos de VPN. ¿Por qué? Porque siempre que se genere un tipo de encapsulamiento como es PPTP, L2TP, SSTP, que son los típicos protocolos de VPN, o PPPoE, nacen interfaces virtuales. Fíjense, si yo voy acá al menú IPs, tu menú addresses, ven que tenemos interfaces virtuales. Ven que el campo interfaz dice PPPoE Toro, PPPoE TAM, PPPoE. Este concepto de interfaces virtuales está asociado al encapsulamiento. Entonces, todas las técnicas de encapsulamiento en MikroTik están concentradas en un mismo menú, que es el menú PPP. Y por eso es un factor común. ¿Sí? Y por eso no solamente desarrollo los métodos de VPN en esta charla, sino que también desarrollo el concepto de el protocolo Point-to-Point Protocol over Ethernet, que es un tipo de autenticación de usuarios para brindar servicio de Internet. Entonces, el PPPoE también se configura en el menú PPP, se publica sobre una interfaz y se define, en el caso del cliente, usuario y clave al cual conectarse. Fíjense que cuando creamos un cliente PPPoE, no nos conectamos a una IP pública, sino que nos conectamos a una interfaz. Fíjense ahí la ventana de la izquierda, que la interfaz de conexión es, bueno, precisamente eso, una interfaz, ¿sí? No una IP. El protocolo PPPoE nos permite conectarnos mediante una interfaz. Eso quiere decir que es un protocolo broadcast. Y eso quiere decir que para tomar servicio con PPPoE no necesito tener previamente una IP. Es un servicio punto a punto que me permite tomar mi primera IP. Es un método de autenticación de usuarios. Entonces, en rigor, este tema se tendría que tratar en la temática autenticación de usuarios, cuando estamos hablando de proveer Internet, vender Internet. Pero como es un método de encapsulamiento similar a las VPNs, no quiero dejar de comentarlo. ¿Okay? Entonces, PPPoE, autenticación de usuarios por encapsulamiento con interfaces virtuales, túneles PPPoE. Esto se aplica cuando quiero autenticar usuarios. No es una VPN, pero utiliza el mismo concepto tecnológico de encapsulamiento de tráfico. Los secrets se configuran en el mismo lugar, o sea, en la pestaña secrets, pero dentro de la ventana PPP. Yo puedo crear un secret para distintos protocolos, ya sea para el PPPoE o para los protocolos VPN, como es L2TP, PPTP o SSTP, como vemos ahí a la derecha. Un mismo juego de usuario y clave puede aplicarse a muchos protocolos. Todos estos recursos de encapsulamiento, de gestión de conexiones tunelizadas, se pueden también estandarizar mediante profiles, en los cuales puedo controlar cuál es mi IP local y cuál es mi IP remota. Y acá es donde empezamos a ver un tema críptico, un tema conflictivo y traumático cuando uno empieza a desarrollar este tema, que es esto de la IP local y la IP remota. Como yo les decía, el encapsulamiento que produce un túnel implica que hay solamente dos extremos de comunicación. O sea, que cada cliente que se conecta a mi VPN, cada computadora, va a establecer una interfaz virtual en el router de la empresa. ¿Sí? Recordemos que en esta gráfica el dibujo de la izquierda vendría a ser
el empleado que está en su casa, y el dibujo de la derecha vendría a ser la empresa que tiene los servidores y las cámaras. Entonces, en el router de la derecha, cada cliente, cada empleado va a establecer una interfaz virtual, una interfaz individual, un puerto Ethernet exclusivo, por así decirlo, ¿no? No es Ethernet, obviamente, es lógico, no físico. Y en esa interfaz virtual va a poder haber una IP origen y una IP destino que identifica a cada usuario. O sea que podríamos decir, quizás medio peligroso esto que voy a decir, pero podemos decir que cada conexión túnel, cada conexión de encapsulamiento es un entorno de broadcast entre dos usuarios. El router de borde, que es mi servidor VPN, y el cliente, ¿sí? Que es el que se conecta a la VPN. Cuando otro cliente se conecte, va a establecer un entorno de broadcast entre ese, de nuevo, el router de borde y el cliente. Y otro, y otro. ¿Sí? Y todos son individuales, independientes. ¿Sí? Esa es una característica crítica de los protocolos de encapsulamiento. Seguimos entonces. Ok, ya entendemos lo que es encapsulamiento, ya entendemos esto de que la comunicación de cada usuario con el servidor es unívoca, que eso nos permite darle vida a un direccionamiento específico para cada uno. Y ahora vamos a ver puntualmente el concepto de VPNs, que implica que este encapsulamiento se establezca entre cliente y servidor remotos. ¿Sí? Cuando nosotros establecemos VPNs tenemos tres protocolos típicos. El PPTP, el L2TP y el SSTP. ¿Sí? Tienen distintas particularidades. El PPTP opera por TCP, el L2TP opera por UDP, el SSTP también por TCP, pero en el puerto 443. Vamos a ver un poquito qué les detallo en esta sección. Entonces los protocolos VPN, a diferencia del PPPoE, se publican en una IP, no en una interfaz. Aquel cliente que se contacte con cualquiera de las IPs del router podrá ser un cliente VPN del protocolo encendido. Entonces, estamos hablando de conectamos a cualquiera de las IPs del router. Si un router tiene una IP pública, entonces el empleado que está en su casa va a poder conectarse. Las interfaces virtuales que nacen a partir de una conexión VPN no usan ARP, o sea que no son broadcast, ¿sí? Sino que encapsulan el tráfico en un flujo de solo dos extremos, ¿sí? Donde no puede participar un tercer interlocutor, o sea que es una interfaz punto a punto. No hay ARP porque no hay múltiples posibles destinos, sino solo uno. BCP, que son las siglas de Bridge Control Protocol, permite que interfaces de una VPN participen en un bridge. A través de este protocolo se logra la visibilidad de muchas MAC-adres, aunque la conexión originalmente se establezca punto a punto mediante el túnel. Acá tenemos una lista de particularidades de cada protocolo. El PPTP es más antiguo. El PPTP es tan antiguo que, por ejemplo, Mac no lo soporta nativamente. ¿Sí? De fábrica, Mac no te permite, si vos tenés una Apple, no te puedes conectar por PPTP. Tenés que bajarte un programa que hable PPTP. El L2TP es más moderno, opera por UDP. El MikroTik tiene una particularidad que es que permite encender IPsec. O sea que la conexión se establece por el L2TP, pero el intercambio de tráfico está encriptado con IPsec, lo cual nos brinda una solución muy versátil, muy práctica. El STP también es muy moderno, opera por TCP en el puerto 443, lo cual es interesante porque nos permite trabajar, por ejemplo, en un McDonald's, cuando no tienen bloqueados todos los puertos y quiero conectarme a una VPN. Si me bloquean todos los puertos menos las páginas encriptadas, como es el Facebook, entonces el puerto 443 va a estar abierto, me voy a poder conectar por ese STP. El problema que tiene ese STP es que en Windows, para operar adecuadamente, necesita instalar certificados oficiales. Entonces eso es bastante engorroso. A pesar de eso, se puede marcar desde MikroTik con un cliente SSTP. ¿Sí? MikroTik, además de tener todos los protocolos que les acabo de mostrar de VPN, si acá tenemos PPTP, L2TP y SSTP, también tiene los clientes de cada una de esas tecnologías. Entonces yo puedo conectarme por
SSTP a un servidor VPN y de esta forma conectar mi router MikroTik a un servidor externo. Primera pregunta que llega a través del grupo WhatsApp. ¿MikroTik puede trabajar con WireGuard? MikroTik puede trabajar con estos protocolos. Estos protocolos son estándares, ¿sí? Recordemos que el único protocolo propietario de MikroTik muy poderoso para establecer túneles es el EOIP, ¿sí? Las famosas interfaces EOIP. El resto, todos los protocolos que operan MikroTik son estándares, así que si WireGuard o WatchGuard o cualquier de esos routers hogareños soporta estos protocolos estándares, va a poder comunicarse con MikroTik, incluso IPsec. Seguimos entonces. Y acá tenemos el planteo que les había dibujado hace unos minutos, ¿sí? Tengo una computadora de un empleado conectado a internet en un extremo, un router conectado en el otro extremo. Yo puedo virtualizarme en el destino remoto para poder estar localmente en la red remota a pesar de que físicamente estoy en mi casa. Llega otra pregunta. ¿Puedo correr un servidor PPPoE sobre una VLAN para transmitir tráfico inalámbrico por conducto de un equipo Ubiquiti? El problema del PPPoE, como todos los protocolos de encapsulamiento, es que tiene que reconstruir los frames Ethernet. Eso quiere decir que el tráfico que va a viajar por los frames de 1500 bytes de una red broadcast, el tráfico útil en realidad no puede pesar 1500 bytes, tiene que ser un poquito más chico, ¿sí? Vamos a expresarlo con un dibujo. Yo tengo un switch, ¿sí? Yo tengo un switch, ¿ok? Por este switch viene y va tráfico. Decimos que en este switch los frames pueden pesar 1500 bytes. O sea que estos son 1500 bytes. Si yo pongo un router PPPoE, un servidor PPPoE conectado a este switch para que mis clientes se conecten y tomen IP del servidor PPPoE, el tráfico útil que viaje rumbo a internet, por ejemplo, desde mi computadora, va a tener que viajar adentro de un frame de 1500 bytes. Entonces el tráfico útil, o sea, lo que mi computadora quiere enviar y recibir de internet, va a tener que estar acá adentro de un frame PPPoE. Este frame, que es el tráfico útil de mi computadora, va a tener que pesar menos, por ejemplo, 1492 bytes. ¿Por qué? Porque necesita ocupar 8 bytes para su señalización y toda su información de las cabeceras del protocolo PPPoE. Si este tráfico, ¿sí? Viaja dentro de una VLAN, seguramente la VLAN ya va a estar encapsulada y ya va a estar transportando de 1492 bytes. Entonces, si esto de afuera es la VLAN y esto de afuera es el paquete PPPoE, el tráfico útil de mis usuarios va a tener que estar adentro del paquete PPPoE que está dentro de la VLAN. O sea que el tráfico útil no va a poder ser de 1492, seguramente va a ser de 1486, algo así. Porque le tengo que sumar a la cabecera del PPPoE la cabecera de la VLAN. Entonces, en definitiva, transportar encapsulamiento adentro de otro tráfico encapsulado es problemático. Y la probabilidad de falla es importante. ¿Sí? Entonces, siempre que trabajemos con encapsulamiento, vamos a tener que estar atentos a la posibilidad de falla y a que vamos a tener que redimensionar los frames. Entonces, trabajar encapsulamiento adentro de encapsulamiento conviene evitarlo. Si vamos a encapsular, encapsulemos una sola vez. Entonces, tengo mi VPN, tengo mi computadora conectada a la empresa, me virtualizo dentro de la LAN remota
y de esa forma puedo acceder a los recursos de la empresa. Genial. Fíjense acá lo que estoy planteando. ¿Se acuerdan que yo les dije que la VPN me permite tomar IP de la LAN o de la WAN? Un segundito que entra otra pregunta. Jorge, ¿cómo se podría lograr lo que menciona de conectarse a través de un servidor por medio entre el router y el cliente? ¿Cómo se podría lograr lo que menciono de conectarse a través de...? Me llega una pregunta del colega Alejandro que dice, ¿cómo se podría lograr conectarse a través de un servidor de por medio entre el router y el cliente? A ver, si yo estoy usando PPPoE, ¿sí? Recordemos que PPPoE no es temática específica de VPN, ¿sí? Es un tema de autenticación de usuarios, pero encapsula también, igual que las VPNs. El problema del PPPoE es que opera en capa 2, entonces necesito visibilidad broadcast con mi servidor. No puedo tener un router entre mi cliente y mi servidor VPN. Si tengo un router entre mi servidor VPN, perdón, mi servidor PPPoE y mi cliente, no voy a poder conectarme. Si el router del cliente no tiene IP pública, si el router del cliente no tiene IP pública. Bueno, eso lo vamos a dejar para el final, Alejandro. Cuando esté terminando la presentación, volvé a hacerme esta pregunta y fíjate de redactarla un poquito mejor. Así haces toda la pregunta de un solo saque, ¿sí? Si mi cliente no tiene IP pública y el servidor VPN tampoco, ¿cómo hago para que el cliente se conecte? Por ejemplo, ¿vale? Y aclara eso, ¿vale? Al final, haceme esa pregunta, Alejandro, así podemos desarrollar todos los conceptos con un poquito más de orden. Está buena tu pregunta, ¿vale? Te decía entonces, tenemos la compu, el router de la empresa, que es un servidor VPN, y lo que estoy planteando acá es la virtualización de la compu en la WAN del router. ¿Qué quiere decir esto? A ver, en términos prácticos, quiere decir que esta compu está tomando una IP pública, ¿sí? La virtualización me permite que la computadora se adjudique una IP pública y salga a internet con una IP distinta de la que tengo en mi casa. ¿Para qué me puede servir que mi computadora tome una IP pública por VPN? Y porque no quiero salir enmascarado, o porque algún sistema de autenticación remoto al cual me quiero conectar me puede hacer controles por IP origen. No importa. Lo importante es que la VPN me permite virtualizarme en la LAN o en la WAN, ¿sí? Y ese es el concepto que quiero que les quede claro. Ok. Vamos llegando a la configuración explícita, porque la idea es que en esta edición del webinar yo les muestre cómo se configura un servidor VPN. La configuración de los clientes PPPoE, PPTP, o sea, todos los protocolos punto a punto se almacenan en los secrets. La base de datos local de los secrets está configurada en el mismo router. Puede gestionarse por radios. Los secrets pueden referirse a profiles que también son funcionales para todos los protocolos. Los parámetros mencionados en un secret tienen más prioridad que los mencionados en un profile, por lo que los secrets siempre tienen la última palabra. Fíjense, cuando yo voy al protocolo PPP y creo un secret, tiene como parámetros local address y remote address. Ahora, si yo voy a un profile, también tengo el parámetro local address y remote address. Decimos que siempre los secrets, ¿sí? Los secrets tienen la última palabra. Si un profile, que es la configuración general, dice que le voy a dar la IP 192.168.0.5 y el secret dice que le voy a dar la IP 192.168.0.6, aunque este secret llame al profile que hemos creado, la última palabra la tiene lo que diga el secret. ¿Sí? El secret pisa, aplasta lo que diga el profile. No es algo que nos tenga que agobiar, pero esto a veces ocurre porque, a ver, yo creo un profile para un conjunto de empleados de una empresa. Y en ese profile especifico acá un pool, ¿sí? Pool empleados. Entonces mis empleados van a tomar IPs de ese pool. Pero hay un empleado particular, ¿sí? Muy conflictivo,
que se llama Jorge Filipo, al que le quiere dar la IP 10.1.1.100. ¿Por qué? Porque le quiero bloquear todo. ¿Sí? Le quiero bloquear el Facebook, le quiero bloquear el YouTube, todo. Entonces, a pesar de que la configuración general de la empresa opera con el perfil que asigna IP del pool de empleados, yo sé que este usuario siempre va a tomar esa IP, sí o sí. Y de esa forma voy a poder controlar su comportamiento. ¿Estamos? Ese es el concepto de profiles y secrets. Llegó otra pregunta, que posiblemente también la dejé para el final, vamos a ver qué onda. Para conectar con un servicio satelital que no tiene IP pública, me preguntan. Ejemplo, en la empresa. Hay internet satelital sin IP pública y en casa tengo un servicio doméstico. ¿Es posible esta conexión? Creería que mi pantalla se congeló. Si se les congela la pantalla, aprieten F5. Acá el internet está un poquito inestable, así que ténganlo en cuenta. A ver si me dan un segundito, voy a ver. Bueno, mientras tanto, mientras veo el internet acá, les contesto la pregunta. Perfecto. Denme un segundito que voy a asegurarme de que tengan un poquito mejor ancho de banda. Esto es un mundo real. El problema que nos están planteando los compañeros, tanto Alejandro como ahora este nuevo compañero, es lo mismo, creo yo, es cuando el servidor no tiene IP pública. Vamos a ver entonces cómo resolver eso. Perfecto. Ahí estamos entonces. Ahí me tienen que estar escuchando y viendo bien, confírmenme. Seguimos entonces con las consultas. Bueno, esta pregunta es medio reincidente, así que no la voy a dejar para el final. ¿Sí? Vamos a verla ahora. Lo que me plantean los compañeros es algo que ocurre muy a menudo, que es, tengo una empresa, acá está la empresa, tengo mi router MikroTik, conectado a un módem. Y este es el módem que está conectado a Internet. ¿Okay? Este es el módem que está conectado a Internet. Ahí me siguen. Este es el módem que está conectado a Internet. ¿Sí? Acá tenemos, este es el módem que está conectado a Internet. Y este es el router de borde de la empresa. Lo que me están planteando es que, en este caso, la IP pública del servicio de Internet está en el módem. La IP pública está en el módem. Y por ende, lo que tenemos acá en el router de borde es una IP privada. En este caso, la IP privada
Un segundito. En este caso, la IP privada hace que este router de borde no sea accesible directamente desde Internet. ¿Sí? Yo tengo acá mi router conectado a Internet. Tengo mi router conectado a Internet. Y acá tengo mi computadora. Este es mi cliente, ¿sí?, que está en su hogar y está conectándose a Internet porque es un empleado de la empresa. En esta situación, esta computadora no puede conectarse a la VPN porque mi router de borde no tiene la IP pública. ¿Sí? Mi router de borde está detrás de un masquerade, que es este módem, que puede ser un módem satelital o un módem de alguna empresa telefónica. ¿Mm? Entonces, en este caso, mi computadora solamente va a poder conectarse a cualquier cosa que tenga una IP pública, que en este caso sería el módem de mi proveedor. Tengo un problema en esta situación, porque mi router de borde no posee la IP pública, entonces la computadora no puede conectarse a mi router de borde. Esto es muy común, ¿sí? Porque tengo muchas empresas que tienen servicios de Internet económicos, enmascarados, y que no tienen IPs públicas puras. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, en este caso lo ideal o lo tradicional es lo siguiente. Yo tengo una empresa con un servicio de Internet enmascarado que de esa forma accede a Internet. Y tengo un empleado que está en su casa, también con un servicio de Internet enmascarado, que también accede a Internet. Lo que se suele hacer en estos casos es buscar un cliente que tenga un servicio de Internet con IP pública. Y lo que le decimos a este cliente, otra empresa, es: ¿me dejas utilizar tu IP pública, tu router, para conectar a mis usuarios? Entonces, lo que hacemos en ese caso es publicar el servidor VPN acá, en la IP pública de esa tercera empresa. Puede ser un router mío en la nube, o puede ser un cliente que tenga mucho ancho de banda y que nosotros le pidamos este favor, ¿sí?, para conectar a clientes remotos. O puede ser una de las sucursales de esta empresa. Capaz que esta empresa, ¿sí?, tiene varias sucursales y una sola de esas sucursales tiene IP pública fija. Entonces, en esta situación lo que vamos a hacer es, vamos a conectar este router a este router y esta computadora también a este router. ¿Sí? Lo que produce eso es que a partir de ahora los dos routers, el router y el cliente, están virtualizados en esta misma red, el router virtualizado y mi usuario virtualizado. Fea que me quedó esa computadora. Mi usuario virtualizado. Entonces ahora, en este tercer router, mi empresa con IP enmascarada y mi empleado remoto
van a poder verse lógicamente. ¿Sí? Obviamente, a nivel físico, cada vez que este empleado quiera enviarle tráfico a esta empresa, nosotros sabemos que el tráfico va hasta el tercer router y después va a volver al primer router. Pero lo importante es que funciona. Me gustó esa expresión, Juan, una conexión pivoteada. Está bien. Utilizás este tercer router como pivot. ¿Sí? Está bien. Creo que esa era la pregunta de Alejandro y creo que esa era la pregunta que me venían haciendo, ¿no? Así que este es un tema muy común, utilizar un router intermedio como pivot, ¿sí? Para que los dos clientes o los dos routers que están enmascarados o los dos clientes que están enmascarados, porque en definitiva este router también es un cliente, ¿no? Es un cliente del tercer router, se puedan ver entre sí. Así que voy a ver si este caso lo agrego al apunte, no sé si hoy. Voy a ver si lo puedo agregar, así les paso el PDF ya con todo el concepto. Muchas gracias por la pregunta. Upa, hay otra pregunta más. A ver, dicen, en ese escenario de no contar con ninguna IP pública, epa, me lo querés hacer difícil, che. De no contar con ninguna IP pública, ¿es posible establecer el servidor de VPN con el Cloud DNS que proporciona MikroTik? No, porque esta es una pregunta muy común, así que lo voy a aclarar para todos. El tema es así, cuando vos haces el cloud, vos lo único que lográs es que esta IP pública, la que tiene el módem, esté asociada a un nombre, ¿sí? Tenga una referencia DNS. Entonces vos a partir de ahora siempre vas a conocer por qué IP está saliendo este MikroTik. ¿Por qué referencia DNS? Pero la IP sigue siendo, sigue estando sobre el módem. O sea que seguís sin poder conectarte al router que está atrás. El router que está atrás sigue estando detrás de un enmascaramiento. Entonces, a pesar de que sepas la IP pública, no te sirve para nada. ¿Sí? El Cloud DNS te permite conocer la IP pública por la cual está saliendo un router. No te permite acceder al router. ¿Sí? No es esa la funcionalidad del Cloud DNS. ¿Se entendió? Chicos, siempre cuando hagan una pregunta, digan, yo soy Juan Osorio, tengo esta pregunta, yo soy Alejandro Valero, tengo esta pregunta, yo soy Freddy Emerson, tengo esta pregunta, porque a pesar de que los que acabo de mencionar son conocidos y conozco sus nombres, hay muchos otros que hacen preguntas y no conozco sus nombres y me encantaría poder agregarlos a mis agendas para que no seamos solamente un número de teléfono, sino que seamos personas. ¿Estamos? ¿Se entendió entonces el compañero que termina con 5515? Ok, y ya vamos acá. ¿Túneles bridgeables o no? Bueno, los túneles VPN pueden a través del BCP generar visibilidad en capa 2. Ese es un concepto bastante peligroso cuando se trabaja con VPNs, en especial con VPNs para teletrabajo, ¿sí? Para clientes remotos, porque unir entornos de broadcast es un concepto peligroso. No, yo tampoco había aclarado que se presenten, Ernesto. Gracias. Buenísimo, Julio. Muchas gracias. Israel, gracias. ¿Qué son los túneles CIP? Bueno, los túneles CIP, como yo les comentaba, son túneles MikroTik. Tienen que establecerse específicamente entre dos routers MikroTik y permiten unir dos entornos de broadcast. Entonces, nos permiten eso, nos permiten que dos LANs remotas, vamos a hacer un dibujito para entender ese concepto rápidamente. Yo tengo una empresa de un lado con un entorno de broadcast X conectado a internet. Vamos a hacer así, un entorno de broadcast conectado a internet. Y otra empresa en otro lugar y también conectada a internet que tiene el mismo segmento de IPs,
Entonces, cuando yo establezco un túnel entre estos dos routers, puedo bridgear ese túnel con un entorno de broadcast, ese otro túnel con el otro entorno de broadcast, y producir funcionalmente que los dos entornos de broadcast ahora son uno solo. ¿Sí? Es una sola red en capa 2. ¿Estamos? Ahí llegó un texto en el grupo, pero así voy cerrando estas ideas porque el texto es un poquito largo, después lo chequeo. Estamos, esto es el E. Ah, no, el EOIP sería color verde, ¿no? Esto es el EOIP. ¿Estamos? Bueno, ahí terminamos con la presentación. Esto, como les decía, ahora en un ratito les paso el PDF. Ahora vamos a ver cómo se configura esto. Entonces, tengo una red con un router, ¿sí? Que este es este router que está acá. Este router tiene una IP pública. Justo me estoy conectando a la privada. Me voy a conectar a este router en la IP pública. Ahí está. Y digo que voy a configurar en este router un servidor VPN. Entonces voy al menú PPP, interfaz, L2TP server, lo enciendo y le defino una clave precompartida IPsec, que es la clave del webinar, por ejemplo. ¿Sí? Encendí el L2TP, definí una clave IPsec que se llama la clave del webinar, voy a Secrets y me creo mi secret. ¿Sí? Mi secret se llama hola y de clave mundo. Local address me pongo la 10.1.1.1, que es la del router, y al cliente le voy a dar la 10.1.1.2. Apply. Ya está. Puedo poner como service any o decir, no, que este usuario solamente sirva para conexiones L2TP. ¿Estamos? Acabo de crear mi servidor L2TP. Acabo de crear mi cuenta L2TP. Ya estoy en condiciones de conectarme con una computadora a este servidor. Vamos a ver entonces cómo se configura en Windows. Voy acá a mi conexión de red. Conexiones de red de internet. Ahí a la izquierda pongo VPN. Aprieto el más. Y digo proveedor Windows integrado. ¿Sí? Que es el proveedor, el acceso a internet de mi computadora. Ahora, ahí me acaban de hacer una pregunta sobre IPsec en MikroTik. Ahí vamos a ver que esta conexión VPN que estamos haciendo opera con IPsec. ¿Sí? La VPN en realidad es L2TP, pero internamente el tráfico es encriptado con IPsec. Nombre de la conexión, le vamos a poner de nombre server webinar. La IP del servidor VPN. El servidor VPN, no se me conecten todos, ¿eh? La IP del servidor VPN vamos a poner, aparte les voy a entregar a todos la misma IP, así que van a ser todos conflictos de IP si se conectan ahora en el webinar. Pongo la IP pública de este router. Ahí está. Tipo de VPN, esto es importante, acá elijo L2TP con IPsec con clave precompartida. Este es un método infalible en Windows. L2TP es de Microsoft, por ende tiene una total compatibilidad con Windows. Clave previamente compartida, esta es la clave de la encriptación IPsec, ¿sí? Kevin, justo eso que me estás preguntando, ¿vale? Acá dijimos que era la clave del webinar. Esa dijimos que iba a ser la clave. La clave del webinar.
ponemos siempre una clave más o menos larga para que este servidor no sea hackeable. Estoy configurando esto también en... El sistema es así, yo no puedo probar esta VPN desde esta compu porque desde esta compu les estoy dando el webinar. Entonces si me conecto por VPN se me va a caer el webinar. Entonces mientras estoy configurándome todo esto en otra compu para que cuando me conecte, en realidad me conecte con otra compu y ustedes me pueden... todo el tiempo. Nombre de usuario y contraseña, acá pusimos hola de usuario y de clave mundo. Guardar. Ya tengo entonces mi cliente VPN configurado. Guardar. Y ahora yo tendría que dar acá, ¿dónde estamos? Acá. Tendría que apretar conectar, ¿sí? Pero no lo voy a hacer, lo voy a hacer en mi otra cosa. Y vamos a ver cómo aparece en el router. Acá estoy en el router. Este router también está brindando PPPoE, así que van a ver cómo aparezco ahí. Conectar. ...138, 59, 142, 126... comprobando la información de usuario y clave, bla, 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 completando la conexión, bla, 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 ahí apareció, ¿sí? Ahí me ven. Esta es mi conexión VPN. Este soy yo con mi otra compu, la IP que tomó mi compu del otro lado es la 10.1.1.2. Si yo accedo a internet con esa compu, es como si estuviese saliendo por este router. O sea que si hago un cualesmip.com va a salir esta IP. Porque este router está enmascarando el tráfico de las IPs privadas. Todo lo que sea de IPs privadas, este router lo enmascara. Entonces ahora mi otra computadora está virtualizada acá adentro. Fíjense que va a aparecer una interfaz virtual. Miren. Esta no es, acá. ¿Ven? La interfaz se llama L2TP-Hola. Si vamos acá al menú interfaces, acá está, una interfaz nueva. Este es el concepto de encapsulamiento. Cualquier técnica de encapsulamiento da vida a una interfaz virtual. Si fuese un protocolo broadcast, como es el PPPoE, también genera una interfaz virtual. Acá tenemos un PPPoE. Si este es un cliente, PPPoE. Fíjense que el concepto lógico de interfaz virtual aplica en ambos casos. Ahora, fíjense que el PPPoE client depende de una interfaz física, porque es broadcast. El L2TP no. El L2TP se conecta a una dirección IP, entonces mantiene una abstracción íntegra. No está atado a una interfaz física. ¿Estamos? Bueno. Entonces ahora sí que terminamos, que llegamos al final del webinar y que les mostré cómo se configura. Recuerden, después este webinar lo vamos a subir al canal de Microtik. Justo, me tienen que llamar ahora. Entonces, Juan me preguntaba, y para saber si está bien expresada la idea. Al anteceder el módem al Microtik, o sea, haciendo que el Microtik está detrás de un módem, volviendo, acá Juan me está haciendo una pregunta sobre esto, ¿sí? Siendo que el Microtik acá está detrás de un módem, me dice, y el módem es el que tiene el NAT, para acceder remotamente tendría que redirigir el puerto IP del Microtik. Es verdad, yo puedo redirigir un puerto desde el router, desde el módem al Microtik para lograr que el Microtik reciba las peticiones del protocolo VPN, ¿sí? En ese caso tendría que usar, vamos a ver acá, L2TP. L2TP utiliza UDP50 y el puerto 4500 y el 1700 útil, 1, ¿sí? Tendrías que redirigir todos esos puertos para que la VPN pueda ser atendida por el router que está atrás. De todas formas, esas cosas, cuando mezclas IPsec o VPN con NAT, a mí me da un poquito de escalofríos, porque
siento que es medio peligroso, en el sentido de que no funcione, ¿sí? Pero bueno, no deja de ser algo interesante para experimentar, Juancito. Otro colega, Julio, pregunta, ¿el servidor de VPN puede ser un router interno de la red o tiene que ser un router de borde? Bueno, ese mismo concepto de acá, ¿sí? Este mapa que les mostraba recién, el router en el cual hicimos la VPN es un router interno, pero porque es una red de GPE que tiene IPs públicas internamente. IP del router servidor sea visible de forma bidireccional, ¿sí? Sea visible sin enmascaramientos. ¿Sí? Bueno, creo que estaríamos llegando al final de este webinar. Típicamente estos webinars son antesala de certificaciones oficiales. Nosotros teníamos programado para abril una serie de entrenamientos oficiales en Cancún, producto del MUM, se iba a ser el MUM de MikroTik, que tocaba este año en México. Y como todos sabemos, esos eventos se suspendieron. Llega otra consulta. Juan, tenés que ser un poquito más medido, ¿sí? Te apoderaste de las consultas. El DUD. No, no vamos a hablar del DUD. Así que seguimos. Les decía, en Cancún íbamos a compartir el MUM de MikroTik y producto del coronavirus se canceló el MUM y por ende, en realidad no por ende, porque también se cancelaron los vuelos y las fronteras, no vamos a poder estar presentes en Cancún en abril. A pesar de eso, y a pesar de que estos webinars son para difundir esos eventos, no quisimos dejarlos afuera y quisimos hacer igual el webinar. Entonces, este webinar es gratuito, no tiene ningún objetivo puntual, solamente cumplir con la promesa, como siempre hacemos en Optimix, con el impulso de MikroTik México. Esperamos que hayan disfrutado de este webinar. Como les comentaba, lo vamos a subir al canal de MikroTik México, junto con, ahora les voy a enviar en el grupo WhatsApp el apunte. Quedo atento a cualquier retroalimentación y en especial cualquier sugerencia, cualquier crítica va a ser muy agradecido. No me puedo ir sin contestarle a Juan, disculpen, pero bueno, ustedes saben que Juan fue muy insistente en este webinar, así que no lo vamos a dejar afuera, Juan. No puedo hacerlo. Ok, un segundito más, ¿estamos? ¿Me aguantan? Juan pregunta. Monitoreo. El DUD Server hacia equipos MikroTik remotos. ¿Es posible realizar las pruebas de conectividad ICMP mediante un túnel IPsec site-to-site? Sí. Los túneles IPsec pueden ser site-to-site y si hay visibilidad bidireccional, el DUD puede monitorear todos los recursos. De hecho, eso es lo que siempre yo les enseño en los cursos. ¿Sí? En los entrenamientos siempre les digo que las redes tienen que ser bidireccionales y desde todos lados tenemos que monitorear todo para poder adelantarnos a las fallas. ¿Sí? Así que sí, Juan, se puede. José aprovecha y nos mete otra pregunta, dice, si no tengo una IP pública, ¿puedo usar el servicio DIN DNS poniendo el router en modo bridge o haciendo un DMZ hacia el router? Bueno, es un poco lo que preguntaba un compañero sobre el cloud de MikroTik. Es verdad, el cloud o el DIN DNS nos permiten conocer la IP pública por la cual está saliendo el MikroTik, pero eso no implica que tengamos acceso al MikroTik. Si la IP pública está en un modem, vamos a tener acceso al modem, no al MikroTik. Si pones el modem en modo bridge, toma el MikroTik, entonces vas a poder acceder al MikroTik y vas a poder publicar el servidor VPN en ese MikroTik. Si haces un DMZ y redirigís todos los puertos y todos los protocolos, también. Así que correctas todas tus afirmaciones, José Roberto. ¿Podés compartir el link del canal del MikroTik México? Sí, ahora en un ratito se los paso. No, gracias a vos, Juan. Siempre es muy bienvenida tu energía. Freddy pregunta. Emerson. Hablaste de PPTP, toma una interfaz física y L2TP una interfaz lógica. Me causa duda saber cuál de las dos carga más al procesador.
Primero, PPTP no toma una interfaz física. PPTP es un protocolo VPN, ¿sí? No es un método de autenticación como el PPPoE. Entonces no confundamos PPPoE con PPTP. ¿Estamos? Entonces, PPPoE utiliza una interfaz física. Los protocolos VPN como PPTP o L2TP utilizan IPs. Son protocolos en capa 3. Ahora, en materia de procesamiento, ¿sí? Yo te diría que todo genera el mismo consumo de CPU. En general, lo que más consume CPU es el control de ancho de banda y la encriptación. Entonces, en el caso del L2TP, si encendés el IPsec, vas a consumir más CPU. Yo en general siempre configuro las VPNs con IPsec porque es el estándar, ¿sí? Y en general son anchos de banda, es poquito ancho de banda, porque si vos tenés un servidor VPN, el usuario se va a conectar desde su casa no tiene mucho ancho de banda, menos de su vida. Entonces no vas a consumir mucha potencia de procesamiento en el router. Entonces, en general uso lo que les acabo de mostrar, L2TP con IPsec. No digo que lo hagas así, podés hacer L2TP sin IPsec. Si no sos una entidad bancaria, posiblemente ni siquiera hace falta. Uno a veces hace cosas con demasiada inercia, ¿no? Muchas gracias, Edgar, por tus palabras, son bienvenidas. Es un honor, es un placer y verlos nuevamente, en especial a tantos colegas que son reincidentes. Así que bueno, cuídense mucho, respeten las cuarentenas, foméntenlas, fomenten el uso de accesos remotos, para así logramos que la gente que acude a nosotros para resolver sus problemas lo pueda hacer desde sus casas. Gracias por estar acá, espero que les haya gustado y bueno, y seguimos en contacto. Si tienen después sugerencias para futuros webinars, van a ser bienvenidas y muchas gracias por todo. Estamos en contacto.